3, 2, 1. Buenas noches amigos televidentes, gracias por estar con nosotros como todos los lunes para nuestros segmentos informativos. Aquí están con la firma Lavelle. Hoy vamos a continuar con un tema que iniciamos la semana pasada, el tema de la coordinación médica. Hoy estoy aquí acompañado de la gerente de la oficina, Iris, y de la coordinadora médica, Alexandra. Hola. Okay, we're back this week to talk about where we left off and where we're going to be picking up. Last week we started talking about how Alexandra's job is so important to the functioning of your case. Esta semana vamos a hablar sobre, un poquito tocar el tema de lo que hablamos la semana pasada y continuar con el tema de la importancia del trabajo que hace Alexandra en su caso como la coordinadora médica. And what we're going to be doing today is reviewing how she can help you improve your health condition from the injury you received from the accident and how you can make it worthwhile in helping you to have a really, really good, solid, successful case. Hoy vamos a hablar cómo Alexandra le puede asistir con mejorar su condición médica por causa de las heridas que sostuvo por el accidente y también cómo esto le va a ayudar a tener un buen caso con resultados extraordinarios. Hoy voy a hablar un poco acerca de claves que les podemos dar para mejorar su tratamiento médico. La primera es extremadamente importante que ustedes le dejen saber a todos los médicos que van a ver desde el accidente hasta el final de qué tipo de accidente tuvieron, sea un accidente de carro, sea una caída, sea un techo que se haya colapsado. Es importante que les deje saber más o menos cómo sucedió y dejarles saber todos los síntomas que uno está sintiendo. No me tienen que dejar saber a mí también todas las partes del cuerpo que uno se haya lesionado, no dejar ni una parte de fuera. También dejarme saber del dolor, el nivel del dolor que uno está sintiendo. 1 siendo no doloroso y 10 siendo el más doloroso. Es importante dejarle saber a los doctores cada visita en qué nivel está su dolor. ¿Hay algo más que tú creas que necesita? Is there Sí. anything apart from the levels of pain that, of course, the client has to indicate not only to Alexandra but to the doctors as well? Are there any additional tips that you would like to give? Absolutely. All medications that you're on, Todas las medicaciones que usted esté tomando en el momento. and of course tell them how you were injured in the accident, whether you were hurt in a car accident, if you fell on a sidewalk, if the ceiling collapsed, or if you fell down steps. También dejarles saber a los doctores, como les dije anteriormente, del tipo de accidente que usted tuvo, si fue caída en la calle, si fue el techo que se colapsó, si fue un accidente de carro también. Ser específico con el tipo de accidente que uno tuvo. And the types of pain you're feeling, whether you're feeling pain in your arm, or your leg, or your back, or your neck, or Y ser específico en el parte del cuerpo que uno tenga, sea la espalda, sea la rodilla, sea las piernas, los hombros, las manos. Tiene que dejarle saber al doctor todas las partes del cuerpo que usted se ha lesionado, así yo puedo saber a qué doctor dirigirlo. And so Alexandra will spend lots of time with you going over all the injuries, all the pain that you're feeling, and she'll make recommendations for specialists for you to go and see. Y claro, voy a pasar mucho tiempo con ustedes hablando más acerca de su tratamiento médico y yo también le puedo hacer recomendación basado en sus reportes médicos a qué especialista yo lo puedo mandar. Tenemos muchos doctores en toda la área triestatal, en Long Island, en New Jersey y en otros estados también que nos podemos ayudar y conectarlos con el doctor adecuado. Ahora, tenemos varios clientes que van a muchos diferentes tipos de citas. Ahora, se puede encontrar en una situación a donde a lo mejor su carro no está funcionando por causa del accidente o simplemente no tiene dinero para poder llegar a estas citas médicas que, dependiendo de la situación, pueden ser varias. Ahora, nosotros le proveemos a nuestros clientes transportación como cortesía para asistirle a poder llegar a sus citas médicas. Tenemos servicio de Uber, a donde lo pueden recoger a su casa y simplemente dejar en la oficina de doctor.
También le podemos proveer Metro Cards si se le hace más fácil para ustedes, o le podemos proveer cualquier tipo de servicio que le vaya a ser conveniente poder llegar a esta cita. Muy bien, Rachel. I was just going to ask you. Oh, look who's here. Emily and Jessica, our negotiator. Hola. Hola, hola. Hello, guys. Hey. Hey, everybody. Hello, how are you? ¿Qué pasa? What's happening? Hola, yo soy Emily Lavelle, vicepresidente abogada de la firma Lavelle. And I heard you guys were talking about medical records and medical treatment. Yeah. Yeah. Sí. And I just wanted to come in and let everyone know how that affects your case if it goes to trial. Yes, definitely. So aquí está la abogada Emily Lavelle, como ustedes saben, es la vicepresidente, y ella está acá para dejarnos saber más o menos cómo el tema médico y los reportes médicos y la evidencia que tenemos le va a afectar en su juicio y en su caso. So if we have to go all the way to trial, the thing is we need proof. You need to prove to the jury that you were injured in the accident and how serious the injuries are and how it's affected your life. That's right. And how do we do that? With your medical records. So everything that they've been talking about is really important, that the records tell that what the type of accident you were in, the types of pain you're in. You know, if there's a medical report and it says you're feeling fine, that's going to affect what the jury thinks the seriousness of your injury is. So when you go to the doctors, tell them your pain when it's at its worst and make sure we document everything. Es muy importante que si su caso va a juicio, y no solamente si va a juicio para estar en la fase total de su caso, de que nosotros tengamos toda la información médica posible. Por eso es que este tema es tan importante, porque sin esa información documentada como evidencia para que el jurado y la corte vea exactamente cuál fue su herida, qué grave fue la herida y qué tipo de tratamiento usted tuvo que tener para poder recuperarse. En muchos casos hay ocasiones en donde el cliente ni se puede recuperar. Como en todo tipo de caso legal, se necesita evidencia de lo que estamos tratando de comprobar. Esa evidencia viene en forma de los récords médicos y todos los archivos, los documentos, reportes que dan los doctores cuando lo están viendo para estas consultas, examinaciones. Así que es importante de que siempre le diga al doctor el nivel de dolor que está sintiendo, porque eso se va a tener que utilizar como evidencia. Acuérdese de llamar al número que está en pantalla, no importa la pregunta que tenga, nosotros le podemos asistir con una consulta gratis. El número es el 1-800-745-4878. Ahora, Jessica, que es la negociadora de nuestra oficina, how does this affect your ability to negotiate a case? ¿Cómo el tema de hoy que estamos hablando sobre los reportes médicos y la coordinación médica afecta a Jessica en su potencial de poder resolver el caso? Hi. Well, it's very important to get all the medical treatment that you need, especially if the doctor recommends you to get treatment, whatever it is, it's surgery, injections, you go and get it because it does affect the value of your case. And it helps us get you the top money for your case. So. Es muy importante de que el tratamiento médico afecta la habilidad de Jessica poder resolver y negociar su caso, porque todo se negocia basado en la herida y el tratamiento que tuvo para la herida. Así que si su doctor le está recomendando algún tipo de procedimiento, es importante de que se haga el procedimiento mientras tenga un caso pendiente, porque acuérdese, después que ya el caso terminó, no podemos volver a abrirlo porque tiene que seguir con algún tratamiento médico. Así que es importante de hacer lo que el doctor le vaya a indicar. So, if everybody's wondering what those gloves are about, we'll let you know the next time you see us. Stay Así tuned. que si quieren saber por qué significan esos guantes en esa foto que lleva Jessica, lo pueden ver la próxima semana para nuestro próximo segmento que vamos a tener con Jessica. Hello, I'm Dominic Lavelle. I'm the senior partner at the Lavelle firm. El señor Dominic Lavelle, el presidente de la firma, está aquí con nosotros. I would like to thank Nosotros USA for giving us this time to make this presentation to you today. I hope you found it useful and enjoyable. Le queremos dar las gracias a nosotros en USA por darnos la oportunidad de ofrecerle esta presentación a ustedes hoy y esperamos de que sea una información útil para lo que están sintonizando. And I especially have to thank all of the people that made this possible today. When the Lavelle firm hires people,
Number one, they have to be very intelligent. Number two, they have to be hardworking. But just as important, they have to be dedicated to helping you, because that's their job. También quiere darnos las gracias a nosotros que somos su empleados, porque para poder trabajar para la firma Lavelle no solo tiene que ser inteligente, una persona capaz que trabaje fuerte, pero también una persona que va a pelear por ustedes y que va a ser dedicados a su caso. And remember, these are not actors and actresses. These are the real people that you will be talking to when you call us if you ever need us. Y acuérdense que nosotros no somos actores, somos las personas que trabajamos aquí, las personas con las cual ustedes van a hablar si llama a nuestra oficina. De nuevo, el número está en pantalla. En dado caso de que necesite una consulta gratis o se encuentre en una situación a donde necesite hablar algún tema legal. And finally, thank you for your time. De Goodbye. nuevo, gracias Muchas por su gracias. tiempo. Adiós. Adios. Hasta luego. Bye. Si me cayera en una propiedad pública, privada o acera, yo llamaría a la firma Lavelle. Si yo tuviera un accidente de carro, yo llamaría la firma Lavelle. Hola, soy Iris, la gerente de la oficina. Yo soy el abogado Dominic Lavelle. Yo soy la abogada Emily Lavelle. Tenemos más de 25 años de experiencia. Si usted ha sido gravemente herido en un accidente de carro, tren, caída en la calle, andamio, edificio o mala práctica, llame a la firma Lavelle. Nosotros somos una familia de abogados. Vamos al corte, peleamos por su familia y ganamos. Somos la firma Lavelle.